La empleada viuda jamás imaginó que un simple descuido la llevaría a ver al gigante Apache, desnudo en la ducha. Pero lo que parecía un error imperdonable, despertó algo que ninguna de las dos almas estaba lista para nombrar. Ese instante prohibido fue el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. En el año 1891, cuando los caminos de México todavía olían a tierra mojada y a madera recién cortada, la hacienda Los Encinos se erguía como un pequeño reino entre montes silenciosos y campos que respiraban oro bajo el sol. Sus corredores largos, sus muros envejecidos y sus establos siempre llenos de vida guardaban secretos que el viento no se atrevía a repetir. Y allí, entre la rutina áspera y la disciplina férrea impuesta por el hacendado Hernán Castillo de Alcázar, vivía una mujer que parecía desplazarse por el mundo con una mezcla imposible de fragilidad y fuerza. María Elena Rivas, 27 años, viuda desde hacía 4, tan joven para tanto dolor, tan digna para tantas miradas que intentaban reducirla. Había llegado a Los Encinos después de perderlo todo, o casi todo. Su esposo, Julián, había muerto de forma repentina, dejándola sin hogar, sin dinero y sin el apellido que alguna vez la protegió. Desde entonces, María Elena trabajaba donde la vida se lo permitía, lavando ropa, limpiando establos, ordenando habitaciones frías que nunca serían suyas. Pero nadie en la hacienda entendía lo que más la sostenía: su silencio. Era un silencio que no pedía permiso ni perdón, uno que resistía. Porque, aunque la juzgaran, aunque la hirieran con comentarios disfrazados de preocupación, María Elena nunca se doblaba. Caminaba con la espalda recta, la mirada serena y un aire de misterio que despertaba en los demás una mezcla de intriga y envidia. Los Encinos la necesitaban más de lo que admitían. Su presencia hacía que todo pareciera más ordenado, más limpio, más posible. Esa mañana, el día en que el destino empezó a moverse, la luz entraba por las ventanas con un brillo más dorado que de costumbre. El aire tenía un olor diferente, como si anticipara una llegada importante. Mientras María Elena fregaba el piso del corredor principal, escuchó el sonido de cascos acercándose. No eran los caballos de la hacienda. Aquellos pasos eran más firmes, más pesados, como si el suelo mismo reconociera la fuerza de quien venía montado. Ella levantó la mirada, limpiándose la frente con el dorso de la mano. En la entrada varios hombres desmontaban. La mayoría vestía ropas de viaje, sombreros desgastados, botas llenas de polvo. Eran comerciantes del norte que venían periódicamente, pero algo o alguien entre ellos alteraba la atmósfera de forma inmediata. Los peones comenzaron a murmurar con inquietud. Las cocineras asomaron la cabeza desde la cocina. Incluso los perros se quedaron inmóviles. María Elena sintió un estremecimiento inexplicable cuando lo vio. Un hombre, no, un gigante, una figura cercana a los 2 metros de altura, con la piel de un tono bronceado rojizo que parecía contar historias de sol y batalla. Sus hombros eran tan anchos que parecían desafiar el aire, su pecho firme como una muralla, sus brazos un mapa de fuerza y cicatrices antiguas. El cabello negro y largo caía trenzado sobre su espalda, moviéndose con el viento como un estandarte tribal. Pero nada era tan imponente como su mirada. Unos ojos oscuros, profundos, intensos, con un dolor silencioso escondido detrás de una fuerza inquebrantable. Ese era Taané Lomes, uno de los guerreros apaches más respetados del norte. Un hombre cuya fama viajaba mucho antes que él. Un hombre que, según decían, jamás había amado. María Elena sintió que el aire se le atascaba en la garganta. No por miedo, no, sino por una sacudida interior, una de esas que una mujer solo siente una vez en la vida. Pero ella bajó la mirada enseguida. No podía permitirse distraerse. No debía. Las viudas jóvenes no tenían derecho a soñar. Aún así, su corazón no obedeció. Taané descendió del caballo con un movimiento suave para su tamaño. No era torpe ni brusco, era sorprendentemente silencioso para un hombre tan grande. Observó la hacienda con un aire solemne, evaluando cada rincón como si pudiera detectar la verdad escondida detrás de las paredes.
y entonces la vio a ella. María Elena sintió cómo su pecho se apretaba. Los ojos de él se detuvieron en su figura, quieta, sencilla, con el cabello recogido y las mangas remangadas por el trabajo. No había joyas, ni maquillaje, ni adornos. Pero había algo más fuerte, una especie de nobleza espontánea, una belleza que no necesitaba permiso. El mundo se detuvo en el breve instante en que sus miradas se cruzaron. Él no sonrió, ella tampoco, pero hubo un reconocimiento, algo antiguo, algo que ninguna lógica podía explicar. El hacendado Hernán Castillo de Alcázar irrumpió en escena, quebrando la tensión con su voz autoritaria. «Bienvenido, Tahané. Esta hacienda es su casa mientras dure la negociación». Tahané inclinó la cabeza, sin apartar del todo la vista de María Elena, como si hubiera quedado atrapado en la sensación de que ya la había visto antes. En un sueño, tal vez, o en otra vida. María Elena sintió el calor subirle a las mejillas. No sabía por qué, no sabía cómo, pero algo dentro de ella acababa de despertar después de años dormido. Mientras seguía limpiando, su mente no dejaba de volver a esos ojos, a esa presencia, a ese imán inexplicable, y sin saberlo, ese fue el primer día. El día en que el destino decidió que ni la tristeza, ni la culpa, ni las reglas sociales podrían evitar lo que estaba a punto de nacer. Un amor lento, un amor prohibido, un amor inevitable, un amor que todavía no sabía su nombre, pero ya respiraba. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y regálame tu me gusta, porque esta comunidad de personas que aman los romances intensos solo crece gracias a ti. Escribe Destino en los comentarios para saber que estás aquí, viviendo esta historia conmigo. Y si quieres apoyar aún más, conviértete en miembro del canal. Juntas hacemos posible que nazcan más romances como este. Desde aquel primer cruce de miradas, algo imperceptible empezó a moverse entre Tahané Lómez y María Elena Rivas, como un hilo delgado que solo los destinos más testarudos saben tejer. Y aunque ninguno lo confesara, ni siquiera a sí mismo, ambos sintieron una inquietud nueva, profunda, casi peligrosa. María Elena, fiel a su costumbre de mantenerse en segundo plano, intentó ignorar esa sensación. Pero cada vez que escuchaba el eco de las botas del gigante Apache en el corredor, su respiración cambiaba. Había algo en él que parecía romper el aire. No por su tamaño, no por su fuerza, sino por esa energía silenciosa que lo envolvía, como si cargara un mundo entero sobre la piel. Durante toda la mañana, ella se esforzó por permanecer ocupada, limpiando mesas, revisando sábanas, acomodando vajillas. Pero su concentración se quebraba una y otra vez cuando lo veía pasar a lo lejos, conversando con los hombres del hacendado, observando los caballos, analizando la hacienda con un respeto casi ritual. Tahané caminaba con una calma que desconcertaba. Era grande, sí, pero su presencia no gritaba, observaba. Todo en él parecía estar hecho para la guerra, y sin embargo, caminaba como un hombre que prefería la paz. A veces, al girar, sus ojos oscuros la encontraban sin buscarla. Y en esos breves segundos, María Elena sentía que algo dentro de ella quería huir, y al mismo tiempo quedarse. Ella no estaba acostumbrada a ser mirada así. Las miradas de los hombres de la hacienda solían llevar juicio, deseo oculto o compasión disfrazada. Pero la mirada de Tahané era distinta, profunda, silenciosa, interrogante, como si quisiera entender algo más allá de su ropa sencilla y su posición humilde. Como si la viera. María Elena intentaba evitar coincidir con él, pero el destino tenía sus propios planes. Al mediodía, mientras llevaba una jarra de agua hacia el comedor principal, lo vio entrar detrás de Hernán Castillo de Alcázar. El hacendado hablaba de negocios, pero la atención de Tahané no estaba en la conversación, estaba en ella. Ella bajó la mirada enseguida, apretando la jarra con ambas manos para que no temblara. Sus pasos se volvieron más lentos, casi torpes, y cuando pasó a su lado, sintió el perfume sutil que venía de él. Una mezcla de humo de leña, tierra del norte y hierbas silvestres. Un aroma cálido, masculino,
primitivo, un aroma que ninguna mujer olvidaría fácilmente. Justo cuando intentó apartarse, la jarra resbaló un poco entre sus dedos por el nerviosismo. Un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que él lo notara. Taaneh extendió la mano, una mano enorme, fuerte, marcada por cicatrices antiguas, una mano que podría derribar un árbol, y sin embargo se movía con una suavidad que rozaba lo sagrado. Él no tocó la jarra, tocó su muñeca. Un roce apenas, un contacto fugaz, pero en el pecho de María Elena se abrió un mundo entero. Ella levantó la mirada, sorprendida por la rapidez con la que él reaccionó y por la calma que transmitía. Y allí estaban otra vez esos ojos, oscuros, intensos, profundos, como si vieran más de lo que debían. «Cuidado», murmuró él con una voz grave, baja, que parecía venir desde muy adentro. No sonó como una advertencia, sonó como una protección. María Elena retiró la mano de inmediato, avergonzada por la cercanía. «Disculpe, no suele pasarme». Él no respondió, solo la observó por un segundo más, como si quisiera memorizar ese momento, esa expresión, ese temblor suave en sus dedos. Hernán Castillo de Alcázar, que venía detrás, frunció el ceño al ver la escena. La tensión en el aire se volvió casi visible. María Elena se alejó rápidamente, pero incluso cuando dobló el pasillo, sentía aún el calor de la mano de él en su muñeca. Era irracional, exagerado, pero real. Había pasado años sin que nadie la tocara de forma que no fuera invasiva o condescendiente. Años sin sentir que un hombre la mirara sin juicio, sin lástima. Años sin sentir que existía para alguien. Taaneh, por su parte, siguió el recorrido con el hacendado, pero su mente ya no estaba en los caballos ni en los precios. Había algo en esa mujer, en su forma de agachar la cabeza, en la fuerza silenciosa con la que sostenía las cosas, en sus ojos que parecían guardar un océano que nunca se derramaba, que lo descolocaba. En su vida había visto belleza muchas veces, pero esa no era belleza común, era belleza que dolía, una belleza sencilla, digna, intacta a pesar del sufrimiento. Y aunque él era un hombre entrenado para contenerlo todo, la ira, el dolor, la nostalgia de su tribu, las sombras de su pasado, en ese encuentro sintió un estremecimiento que no supo controlar, como si su alma, que llevaba años dormida, hubiera sentido un llamado. Más tarde, mientras el sol caía y la hacienda se teñía de un naranja suave, él la observó desde lejos mientras ella barría el patio. No había motivo para acercarse, no había palabras que justificaran interrumpirla, pero la miraba igual, como si necesitara confirmarse que no había imaginado esa conexión. Ella, sin mirarlo directamente, lo presentía. Un presentimiento cálido, peligroso, dulce. Y así, sin tocarse de nuevo, sin hablar, sin romper las normas invisibles que los separaban, ese día terminó con una certeza que ambos querían negar. Algo había empezado, algo que ninguno buscó, pero los buscó a ellos. Un vínculo silencioso, un latido nuevo, una grieta emocional en dos almas heridas. Lo que vendría después aún no tenía nombre, ni forma ni dirección, pero ya existía, en la mirada de él, en el temblor de ella, en el misterio que envolvía cada instante, y aunque ninguno lo supiera todavía, el destino acababa de elegirlos. Con el paso de los días, la presencia de Taaneh Lomes en la hacienda dejó de ser una curiosidad para convertirse en un rumor silencioso que recorría los pasillos. No hablaba mucho, no buscaba atención, no imponía su grandeza, pero su sola existencia cambiaba la forma en que el aire se movía. Para María Elena Rivas, aquello se convirtió en una prueba diaria de autocontrol. Cada mañana, mientras preparaba la mesa del desayuno para los huéspedes o limpiaba el corredor principal, se sorprendía a sí misma escuchando pasos pesados, un murmullo distante, el golpe seco de un objeto que él movía, el sonido característico de un lazo apache que él acostumbraba llevar consigo. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente, como si hubiese aprendido a reconocerlo sin necesidad de verlo.
Y aunque intentaba no darle importancia, la verdad era simple y profunda. Ella esperaba sus pasos, esperaba su sombra, esperaba su mirada, sin admitirlo. Un mediodía, mientras ella colgaba sábanas blancas en el patio, el viento comenzó a soplar con fuerza. Las telas se inflaron como velas, envolviendo el espacio en una danza suave. María Elena se estiró para asegurar una esquina cuando sintió que la tela se enredaba en su cabello. Intentó liberarse, pero el viento la envolvía cada vez más. Entonces, detrás de ella, una mano enorme, la misma que días antes había rozado su muñeca, sujetó la sábana. Un movimiento preciso, firme, silencioso. Ella volteó sobresaltada y lo encontró tan cerca que por un instante creyó que el corazón le iba a abandonar el pecho. Tahané la miraba con un foco que estremecía. No era deseo precipitado, ni curiosidad superficial. Era una mirada profunda, paciente, como si la estudiara, como si intentara entender la historia entera que ella no contaba. «El viento engaña», murmuró él, retirando lentamente la tela de su cabello. Su voz era tan grave y suave que parecía acariciar más que sonar. «Gracias», respondió ella, sintiendo cómo se le aflojaban las rodillas. «No había viento así ayer», añadió él, sin apartar los ojos. Ella quiso responder, pero no encontró palabras que no revelaran demasiado, así que simplemente asintió. Y en ese gesto sencillo, él sintió algo dentro de sí moverse, un músculo emocional que llevaba años sin despertar. Cuando él se retiró, María Elena apoyó una mano en el pecho para calmarse. No entendía qué era esa sensación. Era dulce, peligrosa, inquietante y sobre todo, nueva. Forma. Esa tarde, el clima cambió. El cielo comenzó a cerrarse, anunciando lluvia. Los peones reunieron herramientas, las cocineras cubrieron las mesas, los animales se agitaban inquietos. María Elena, que debía llevar agua fresca a las habitaciones, subió las escaleras con una jarra en cada mano. Al llegar al pasillo alto, una fuerte ráfaga de viento abrió una ventana de golpe. El susto la hizo tambalearse y una de las jarras estuvo a punto de caer. Pero ella no cayó, porque alguien la sostuvo. O mejor dicho, dos brazos enormes la rodearon, firme pero con cuidado, como si su cuerpo fuera algo precioso. María Elena sintió el contacto antes de procesar lo que ocurría. Un pecho duro detrás de ella, un calor intenso, un perfume a humo y madera mojada. Tahané. «La tormenta viene rápido», dijo él sujetándola por los codos para estabilizarla. Ella se giró despacio. Sus rostros quedaron tan cerca que pudo ver cada detalle. La línea recta de su nariz, la fuerza de su mandíbula, las trenzas que caían sobre sus hombros, los ojos que parecían una mezcla de noche y fuego. «Gracias. Otra vez», susurró ella, avergonzada por cuanto dependía de él sin querer. Él la soltó con delicadeza, como si temiera hacerle daño. «No dejo que alguien caiga si puedo evitarlo». Y esas palabras, simples, sinceras, se quedaron grabadas en ella con una intensidad que no esperaba. Forma los días siguientes se convirtieron en una colección de momentos furtivos, no buscados, no planeados, pero inevitables. Un roce de manos cuando ella le entregó una toalla limpia. Una mirada sostenida más de lo debido cuando él pasó a caballo cerca del corral. El sonido de su risa, una risa rara, contenida, cuando la vio ahuyentar gallinas con una firmeza inesperada. El silencio compartido cuando coincidían en un pasillo y ninguno sabía dónde colocar las manos. Cada gesto era pequeño, pero cada uno contenía algo inmenso. La conexión entre ellos crecía sin permisos, sin palabras y sin promesas. Era lenta, era profunda, era peligrosa. María Elena nunca había experimentado algo así. Su matrimonio pasado había sido correcto, amable, pero nunca ardiente, nunca visceral. Tahané, sin decirlo, le hacía sentir algo que no sabía poner en palabras. Un renacer interior. Una sensación de que estaba viva, de que todavía podía sentir algo hermoso.
algo suyo. Tahané, por su parte, llevaba años viviendo con el corazón endurecido por pérdidas que prefería no recordar. Pero cada vez que veía a María Elena inclinar la cabeza para ocultar el rubor, o fruncir los labios cuando se esforzaba en algo, o sonreír con esa mezcla de timidez y fortaleza, algo dentro de él se suavizaba. No la deseaba como un impulso pasajero, la deseaba como un descubrimiento, como un territorio sagrado que uno pisa con cuidado por respeto, no por conquista. Aún así, no se acercaba más de lo permitido, no tocaba más de lo necesario, no hablaba más de lo imprescindible, porque sabía que una mujer como ella, una mujer herida, juzgada, pero increíblemente digna, no podía ser abordada con brusquedad. Había que acercarse con alma, no con cuerpo, y él no estaba seguro de recordar cómo se hacía eso, pero cada día, cada encuentro, cada mirada lo empujaba un poco más a recordarlo. Forma. Mientras el atardecer pintaba la hacienda de naranja y las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear el techo, ambos, sin saberlo, pensaron en lo mismo. No debería sentir esto, pero no puedo evitarlo. Y aunque ninguno lo admitiera, el romance ya respiraba, aún frágil, aún silencioso, aún tímido, pero real, profundo, innegable. Lo que vendría después, los conflictos, el deseo que se acumularía, el punto de no retorno, todavía estaba lejos. Pero el corazón de ambos ya había dado el primer paso. El amor, ese que nace como un suspiro escondido, acababa de convertirse en un latido. Con cada día que pasaba, la presencia de Tahané Lómez en la hacienda despertaba más miradas, más susurros y más inquietudes. Para algunos peones, su tamaño y fuerza lo volvían una figura temible. Para otros, su silencio lo hacía impredecible. Para las mujeres de servicio, era una mezcla irresistible de misterio y peligro. Pero para Hernán Castillo de Alcázar, dueño absoluto de los encinos, Tahané era algo mucho peor, una amenaza al orden que llevaba años imponiendo. Hernán había construido su poder sobre el temor y el control. Cada persona de la hacienda sabía cuál era su lugar, qué debía hacer, cuánto podía mirar o hablar. Nada escapaba a sus ojos. Y aunque se esforzara por mantener una apariencia de hombre respetable, las sombras de su carácter aparecían cada vez que alguien desafiaba, aunque fuera sin querer, las reglas que él consideraba sagradas. Por eso, cuando empezó a notar las miradas que cruzaban María Elena y el gigante Apache, algo dentro de él se activó como un animal herido. No era amor lo que lo movía. No era protección, era posesión. Ese sentimiento oscuro de creer que todo en la hacienda le pertenecía, incluso las personas. Forma una mañana, mientras los rayos de sol apenas tocaban los establos, Hernán detuvo a María Elena en el corredor. Ella llevaba un balde con agua y unos paños limpios. «María Elena», dijo él con una voz que sonaba amable solo en apariencia, «necesito hablar con usted». Ella se detuvo inclinando la cabeza con respeto, pero sin perder esa dignidad silenciosa que tanto irritaba a quienes no sabían comprenderla. «Sí, patrón». Hernán entrelazó las manos detrás de la espalda. «He notado cierta cercanía con el huésped Apache». Ella parpadeó. «No entiendo, patrón». «Claro que entiende», corrigió él, acercándose un paso más. «Lo he visto, las miradas, los roces, la forma en que él la observa». El balde tembló apenas entre los dedos de ella, pero María Elena mantuvo el rostro sereno. «No ha habido nada inapropiado, solo hago mi trabajo». Hernán sonrió, una sonrisa que jamás alcanzaba los ojos. «Usted es joven, viuda y...» Pausó, dejándola sentir el peso del prejuicio. «Es mejor que cuide su reputación. Nadie quiere pensar lo que no es». Lo que no dijo, pero insinuó, lo llenó todo de un silencio envenenado. María Elena sintió la humillación como un golpe seco en el pecho, pero no respondió, no discutió, no lloró. Solo inclinó la cabeza, como quien recoge su dignidad del suelo sin permitir que nadie más la toque. Cuando se retiró, Hernán la observó con una mezcla de irritación y desconcierto. No soportaba esa serenidad.
esa capacidad de mantenerse firme incluso cuando él intentaba quebrarla. La fuerza de María Elena era un espejo que él no quería ver. Forma. Más tarde, en los alrededores del corral, Hernán intentó lo mismo con Tahané, aunque con un enfoque distinto. Se acercó mientras el apache examinaba un caballo negro de crines brillantes. «Qué bueno tenerlo aquí», dijo Hernán, fingiendo cordialidad. «Es un honor tratar con un guerrero de su talla». Tahané no levantó la mirada. «Conozco a los caballos, no necesito honores». El hacendado apretó la mandíbula ante la falta de sumisión, pero continuó. «Sé que ha llamado la atención de varias personas en la hacienda, especialmente de una». Tahané no respondió, pero un músculo en su mandíbula se tensó. «María Elena», insistió Hernán, como quien clava lentamente una aguja. Una viuda joven, sencilla, muy impresionable. El tono paternalista era evidente, calculado. «Ella trabaja aquí gracias a mi misericordia», añadió. «No quisiera que alguien, de fuera, alterara su camino». Fue entonces cuando Tahané levantó la mirada por primera vez. Su expresión no cambió, pero sus ojos oscuros irradiaron una advertencia silenciosa. «No he alterado nada», dijo con voz baja, casi como un susurro de tormenta. «Y ella no es asunto suyo». Hernán dio un paso atrás, sorprendido por la firmeza. «Todo en esta hacienda es asunto mío». Y sin decir más se marchó. Pero su orgullo había sido herido, y un hombre como él nunca dejaba pasar una afrenta. Los rumores empezaron a circular con más fuerza. Las cocineras cuchicheaban entre ellas. Los peones se miraban unos a otros con complicidad morbosa. Algunas mujeres de la hacienda observaban a María Elena con envidia, otras con desprecio. Las palabras más hirientes nunca se decían en voz alta delante de ella, pero todas las alcanzaba como espinas invisibles. «Se cree especial. Mírenla, apenas llega un hombre y ya se fija en ella. Por algo quedó viuda tan joven. Seguro quiere llamar la atención». María Elena escuchaba fragmentos mientras trabajaba, mientras barría, mientras lavaba, mientras intentaba respirar. Pero no lloraba, no se quejaba, no huía, porque quien ha perdido un hogar no teme perder palabras, solo teme perderse a sí mismo. Tahané, aunque ajeno a los códigos sociales de la hacienda, sí percibía algo: la tensión, las miradas, el juicio. Pero lo que más lo desconcertaba era la forma en que María Elena, a pesar de todo, seguía comportándose con delicadeza y firmeza al mismo tiempo. Un día, la vio caminando por el patio con una cesta de ropa limpia. Su expresión era tranquila, pero sus pasos tenían un peso distinto, un peso que él reconocía, porque también lo había sentido: la carga de ser juzgado sin haber hecho nada. La siguió con la mirada, con un sentimiento que no sabía nombrar, pero que le encendía el pecho. No era lástima, no era simple atracción, era algo más profundo: admiración. Admiración por una mujer que, aún sin protección, aún sin privilegios, aún rodeada de prejuicios y murmullos, caminaba con dignidad. Ese día terminó sin que ninguno de los dos se acercara al otro. No hubo roces, ni palabras compartidas, ni miradas prolongadas. Pero ambos sintieron que algo estaba cambiando debajo de la superficie. Las fuerzas que intentaban separarlos habían comenzado a moverse. Y, sin nombre todavía, sin forma clara, el conflicto empezó a nacer. No porque ellos quisieran, no porque lo buscaran, sino porque un amor verdadero siempre despierta la incomodidad de los corazones rígidos. Y Hernán Castillo de Alcázar era un corazón tan rígido como una piedra enterrada en siglos de orgullo. Lo que vendría después, la tensión, los límites, los riesgos, todavía no ocurría. Pero el mundo alrededor de ellos ya había empezado a estrecharse. El romance respiraba, y el peligro también. La tormenta que había caído días atrás dejó la hacienda impregnada de un aroma a tierra húmeda que parecía envolver cada rincón. El cielo estaba despejado, pero el aire tenía algo distinto, como si anunciara un cambio profundo que nadie era capaz de nombrar. Desde muy temprano, los peones se movían con inusual prisa.
Se iban a revisar caballos, marcar precios, preparar corrales y registrar medidas. Era un día de negocio importante para Hernán Castillo de Alcázar, y la presencia del guerrero apache lo convertía en un acontecimiento del que nadie quería apartar la vista. Pero para María Elena Rivas, la importancia de ese día no tenía nada que ver con animales ni con tratos. Lo que la mantenía inquieta era otra cosa, algo que no se atrevía a admitir ni siquiera en su interior. Tahané regresaría, y esta vez no solo de paso, no solo para cruzar miradas en pasillos o rozar manos con torpeza involuntaria. Esa vez, él dormiría en la hacienda. Una noche entera, a pocos metros de ella, respirando el mismo aire, caminando los mismos corredores, deteniendo el tiempo sin querer. El pensamiento la atravesó tantas veces aquella mañana que le costó mantener la compostura. Mientras encendía lámparas, organizaba manteles o barría el polvo que el viento traía del campo, su corazón golpeaba como si quisiera romper las paredes de su pecho. No era deseo impaciente, no era ilusión ingenua, era un presentimiento visceral, femenino, profundo. Algo estaba por suceder, algo que cambiaría todo. Forma. Cuando el sol estaba ya alto, el sonido de varios caballos anunció la llegada del grupo del norte. Los peones dejaron lo que estaban haciendo para observar. Desde la ventana de la cocina, María Elena vio la figura enorme del apache desmontar con su elegancia acostumbrada, ese equilibrio imposible entre fuerza y suavidad. Él volteó la cabeza hacia el edificio principal, la buscó sin buscarla, la sintió sin verla, y aunque ella se escondió tras la sombra de la ventana, un estremecimiento recorrió su cuerpo como un rayo silencioso. Forma. Las negociaciones comenzaron en el corral grande. Hernán hablaba de precios, de linajes, de fuerza, de velocidad. Los demás hombres asentían, discutían, opinaban, pero cada vez que María Elena se acercaba con agua o paños húmedos para los peones, la mirada de Tahané se desviaba. No importaba que estuviera escuchando a un hombre que hablaba de crines o resistencias. No importaba que se hablara de acuerdos que moverían dinero o tierras. Su mirada la encontraba, la estudiaba, la protegía sin lenguaje, la deseaba sin brusquedad, la reconocía con un respeto que desarmaba cualquier defensa. Ella lo percibía a la distancia, y ese simple reconocimiento le calentaba el pecho. Forma. El ambiente en el corral era pesado, no por los caballos, sino por la tensión invisible entre Hernán y Tahané. El hacendado hablaba con tono seguro, intentando imponer autoridad, pero cada palabra parecía rebotar contra la presencia imperturbable del apache, que analizaba cada caballo con una sabiduría que venía de generaciones, no de transacciones. «Este tiene fuerza en las patas traseras», comentó Tahané al tocar un caballo castaño, pero fue entrenado demasiado pronto. Su respiración lo delata. Los hombres se miraron entre sí. Nadie más había percibido eso. Hernán forzó una sonrisa. «Usted tiene buen ojo, como era de esperarse, y también buena percepción para otras cosas». El comentario fue sutil, pero cargado de intención. Un veneno apenas disfrazado. Tahané no respondió, pero el brillo oscuro de sus ojos dijo lo suficiente. «Forma». Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer y las sombras se alargaban, el acuerdo se cerró. Las negociaciones se extenderían hasta el día siguiente. La hacienda ofrecería alojamiento a los visitantes, como siempre hacía con huéspedes importantes. Y aunque a simple vista era una decisión cotidiana, para María Elena el anuncio cayó como un latido profundo. Tahané se quedaría, dormiría allí, sería parte de las paredes que ella recorría cada día. Y por primera vez, ese pensamiento no la asustó, la encendió. Forma. En el corredor de huéspedes, donde los aposentos eran más amplios y estaban decorados con muebles de madera oscura, María Elena preparaba una de las habitaciones asignadas a los comerciantes del norte. Arreglaba la cama, abría las ventanas, colocaba un jarro con flores silvestres recién cortadas. Tenía las manos frías, aunque el aire era cálido. Los nervios se acumulaban como un nudo bajo su estómago. Sabía que Tahané dormiría en ese pasillo. Sabía que caminaría por esas tablas que crujían al anochecer,
Sabía que lo tendría cerca, demasiado cerca. Mientras acomodaba una manta, escuchó pasos fuertes avanzar por el corredor. No necesitó voltear para saber quién era. El cuerpo lo reconoció antes que la mente. Tahané se detuvo en la entrada. No habló. No la interrumpió. Solo la observó con una intensidad que hacía imposible fingir indiferencia. Ella siguió trabajando, fingiendo concentración. Pero cada célula de su piel sabía que él estaba ahí, respirando, sintiéndola. ¿Puedo ayudarle?, preguntó ella sin atreverse a mirar. La voz de él llegó baja, profunda, como un temblor controlado. Solo veía cómo prepara un lugar. Usted lo vuelve distinto. María Elena cerró los ojos un segundo, intentando recuperar el aire. Él no mintió, no exageró, no insinuó. Solo dijo la verdad de la manera en que los hombres sinceros lo hacen, sin adornos, sin miedo, sin intención de conquistar. Ella giró despacio, y cuando lo miró algo ocurrió. Una sensación suave, cálida, eléctrica, un acercamiento que no era físico, pero se sentía tan real como un abrazo. Él dio un paso hacia adentro. Ella sostuvo la mirada. Ninguno habló, ninguno se movió, ninguno se tocó. Pero los dos sintieron lo mismo. Habían llegado al punto donde el corazón deja de retroceder. Forma. Cuando él se retiró, María Elena tuvo que apoyarse en la mesa unos segundos. Sus piernas temblaban, sus manos también. Era como si el aire hubiera cambiado de peso, y lo supo, no con palabras, no con lógica, sino con intuición femenina. La noche que venía no sería una noche común. El destino ya había cerrado la puerta. Ahora solo quedaba caminar hacia lo inevitable. Pero lo inevitable aún no había ocurrido, no en ese acto, no todavía. Solo estaban haciendo. La tarde había caído con una lentitud casi provocadora. Un silencio particular envolvía la hacienda, como si el viento mismo comprendiera que algo estaba a punto de ocurrir. María Elena llevaba horas sintiendo un temblor leve y constante debajo de la piel, una mezcla de anticipación y miedo que no lograba explicar. Había limpiado corredores, cambiado sábanas, preparado agua para los huéspedes, pero nada lograba calmar esa inquietud que la acompañaba desde que Tahané se instaló en el pasillo de cuartos reservados para los visitantes de honor. Cada vez que pensaba en él, en su presencia enorme, en esa forma de mirarla como si viera a través de sus paredes más profundas, su corazón se apretaba con una dulzura amarga. Durante algunos segundos, mientras organizaba unos paños en la cocina, se preguntó si debería evitar pasar cerca del cuarto donde él se alojaba, pero después se respondió sola: ¿evitar qué? ¿A quién? Si no había hecho nada, si no había pasado nada, y aún así había pasado todo. Forma. El sol ya se había escondido cuando la encargada de las habitaciones le pidió un último favor. María Elena, ¿podría revisar el baño de huéspedes antes de cerrar? A veces olvidan cerrar la llave del agua. Ella asintió sin pensar demasiado. Era una tarea simple, rutinaria. Solo debía asegurarse de que las instalaciones estuvieran limpias y en orden. Caminó por el pasillo en silencio. El sonido de sus pasos era lo único que rompía la calma. Afuera, los grillos comenzaban a cantar. Adentro, la casa respiraba con una quietud que parecía esperar. Las luces de las lámparas de aceite proyectaban sombras cálidas en las paredes. Ella avanzó con la cabeza baja, hasta llegar a la puerta del baño. La puerta estaba entreabierta. Se escuchaba el eco del agua. María Elena frunció el ceño. Quizá algún comerciante se había olvidado de cerrar la llave. Quizá alguien había dejado desorden. Empujó la puerta suavemente. El vapor salió como un suspiro cálido. Entró 2 pasos. Y entonces lo vio. Forma Tahané estaba allí, desnudo, bajo el agua. La luz tenue de la lámpara se mezclaba con el vapor, dibujando su silueta poderosa. Su espalda ancha parecía esculpida por manos antiguas. Sus brazos, tensos y firmes, cargaban historias que la piel no ocultaba. El agua resbalaba por su pecho, bajaba por su abdomen firme, se perdía en sombras que ella
no debería ver. El mundo se detuvo. Todo sonido desapareció, su respiración también. María Elena sintió cómo sus rodillas casi cedían. Llevaba años sin ver un cuerpo masculino así, y jamás uno como ese. Un cuerpo que parecía un santuario prohibido. «Dios mío», susurró sin voz, llevándose una mano a la boca. Él giró la cabeza y la vio. Sus ojos, negros, intensos, vivos, se abrieron apenas. Por un instante, ninguno de los dos habló. El vapor los rodeaba como un velo íntimo, una frontera sagrada que nadie más en el mundo compartía. Ella retrocedió torpemente, con el rostro en llamas. «Perdón, yo no sabía que estaba aquí», balbuceó temblorosa, buscando la salida. Pero antes de que pudiera escapar, la voz profunda de él llenó el cuarto. «No es su culpa». Ella cerró los ojos. Quería huir, quería quedarse, quería olvidar, quería recordar para siempre. «Perdón», repitió. «María Elena», dijo él, apenas un susurro. «Está bien». Escuchar su nombre en su voz fue devastador, hermoso, irreversible. Ella se giró, dispuesta a abandonar el lugar con toda la dignidad que aún pudiera recoger. Pero antes de cruzar la puerta, Tahané habló otra vez. «No se vaya así». Su corazón se detuvo. Se quedó quieta, sin atreverse a girar. El agua seguía cayendo detrás de ella, como un murmullo íntimo. «Yo no quería que me viera así», continuó él, «pero no me avergüenzo. Y usted no hizo nada malo». Ella respiró hondo, temblaba, estaba confundida, estaba viva. Salió casi corriendo. «Forma». Pasaron largos minutos antes de que pudiera volver a caminar con normalidad. Terminó su turno en un estado de nervios contenidos, de rubor constante, de pensamientos imposibles, y sin embargo, no podía negar una verdad. Había deseado mirarlo, había deseado quedarse, había deseado algo más, algo que ni siquiera sabía nombrar. «Forma». Más tarde, cuando todo estuvo en silencio, cuando los demás huéspedes ya dormían y la hacienda se sumergía en la calma de la noche, María Elena pasó por el corredor de regreso a su cuarto. Y lo vio. Tahané estaba allí, de pie, esperándola. Vestía solo unos pantalones de manta ceñidos por una faja simple. El cabello aún húmedo caía sobre sus hombros. Su pecho, amplio y marcado, reflejaba la luz de la lámpara que él sostenía. Era una visión que incendiaba el aire. Ella se detuvo. Él dio un paso, luego otro. Ella retrocedió un poco más por nervios que por miedo. «Tahané», susurró. Él no habló, solo se detuvo frente a ella, a un suspiro de distancia. Su respiración profunda chocaba con la de ella. Ambos estaban envueltos en un silencio tan cargado que cualquier palabra habría parecido un sacrilegio. «No quise incomodarlo», dijo ella con voz baja, casi quebrada. «No me incomodó», respondió él. «Me conmovió». Ella se estremeció. «¿Por qué?». La respuesta llegó como una caricia profunda. «Porque jamás había visto a una mujer que me mirara con verdad, ni con miedo, ni con vergüenza, ni con deseo, sino con alma». Ella sintió que las piernas le fallaban, el corazón golpeaba tan fuerte que le dolía. Él levantó una mano, muy despacio, como si temiera romper algo sagrado, y rozó su mejilla, apenas. Un contacto tan leve que pareció un soplido, pero ese roce cambió el aire. Ella cerró los ojos. Él inclinó la cabeza. Sus labios se acercaron, no los de él a los de ella, sino los de ella a los de él, como si sus cuerpos hubieran decidido antes que sus mentes. Y entonces ocurrió. El beso, el primero, el que enciende mundos, el que derrumba defensas, el que marca destinos. Fue un beso lento, profundo, tembloroso, un beso que no buscó poseer sino reconocer, un beso que quemó, que purificó, que unió dos vidas que no volverían a separarse. Ella se aferró a su pecho, él la rodeó con sus brazos enormes. Todo el mundo desapareció.
Cada suspiro, cada caricia, cada temblor los condujo sin prisa, sin violencia, sin brusquedad, a un momento íntimo, hermoso, inevitable. Esa noche, sin palabras, sin promesas dichas pero sí sentidas, las almas de ambos se encontraron por primera vez. No fue pasión descontrolada, fue un amor naciendo, un reconocimiento profundo, una entrega emocional escrita mucho antes de que ellos existieran. La luna entraba por la ventana, la habitación respiraba junto a ellos. El destino sonreía, y sin saberlo, sin decirlo, sin comprender del todo, esa noche sería recordada siempre como el comienzo de su verdadero camino. El camino donde ya no eran dos, sino uno. La noche había sido larga, silenciosa y llena de un temblor dulce que todavía flotaba en el aire cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo con tonos rosados. La hacienda despertaba como lo hacía siempre. Gallos cantando, peones moviéndose, ollas calentándose en la cocina. Pero dentro del cuarto donde María Elena Rivas y Taané Lómez habían cruzado la frontera invisible del destino, todo parecía suspendido en una calma distinta. Una calma que no pertenecía al mundo exterior. Una calma que pertenecía solo a ellos. María Elena abrió los ojos lentamente. Lo primero que sintió fue el calor suave, firme, envolvente de un cuerpo que todavía descansaba a su lado. No se atrevió a moverse. Temía que si respiraba demasiado fuerte, la realidad se rompiera y ella regresara a la vida que conocía antes de él. Había un silencio tibio en la habitación, un silencio que no pesaba, un silencio que abrazaba. Sintió la respiración profunda de Taané, ese ritmo lento y sólido que parecía venir de un corazón acostumbrado a resistir tormentas. Por un instante, tuvo miedo de mirarlo, miedo de descubrir que todo había sido un instante efímero, un desliz, un sueño que la vida se apresuraría a arrebatarle. Pero no podía huir, no después de lo que había vivido con él, no después de sentir su alma tocar la suya. Respiró hondo y giró apenas el rostro. Taané estaba despierto, no estaba dormido, no fingía, la estaba mirando. Sus ojos oscuros, siempre tan serios, tenían ahora un brillo distinto. No era fuego, no era deseo sin control, era ternura, una ternura inesperada, casi desconcertante en un hombre tan fuerte. María Elena bajó la mirada, avergonzada de la cercanía y del recuerdo en su piel. Taané extendió una mano, rozando su mejilla con la misma delicadeza con la que la había tocado la noche anterior. Una caricia apenas visible, pero tan profunda que ella sintió que podría llorar sin saber por qué. «No huyas de mí», susurró él, en esa voz grave que parecía sostenerlo todo. Ella cerró los ojos un segundo y respiró despacio. «No estoy huyendo», murmuró, «solo no sé cómo mirarte ahora». Él se incorporó un poco apoyando el peso en un brazo. Su sombra la cubrió con un gesto protector, instintivo, natural. «Mírame», pidió. Ella obedeció, y cuando sus miradas se encontraron, algo dentro de ella se acomodó por primera vez en años. No había juicio en sus ojos, no había duda, no había arrepentimiento, solo había una certeza silenciosa, una declaración que no necesitaba ser hablada. Taané deslizó su mano por la mejilla, hacia su cuello, con un gesto que no buscaba poseer sino sostener. «Anoche», comenzó él pausado como midiendo cada palabra, «no fue un error». Ella tragó saliva. Le temblaron los labios. «Yo tenía miedo de que pensara que sí». Taané negó suavemente con la cabeza. «No conozco el error cuando viene del alma». María Elena sintió el corazón apretarse de una manera dulce, dolorosa y liberadora. No estaba acostumbrada a escuchar cosas así. No estaba acostumbrada a ser vista de ese modo, a ser tocada con ese respeto, a ser deseada sin ser objeto, a ser amada, aunque esa palabra aún no había sido pronunciada. Forma. Se quedaron unos minutos más en esa proximidad silenciosa. No hablaron del futuro. No hablaron de consecuencias.
No hablaron del mundo que los esperaba fuera de esa habitación. Solo respiraron juntos, como dos personas que todavía intentaban entender la magnitud de lo que habían vivido. Pero la vida, siempre implacable, no iba a dejarles ese espacio por mucho tiempo. Desde el corredor comenzaron a escucharse voces, pasos, murmullos. La hacienda estaba despierta, activa, viva y absolutamente desconocedora de lo que había nacido entre ellos. María Elena se sobresaltó. «Debo irme», murmuró sentándose rápido y sintiendo un rubor intenso en la piel. Tahané la tomó suavemente del brazo antes de que pudiera ponerse de pie. «No te vayas así», dijo. Ella volteó a verlo. Él la observaba con una profundidad que la dejó sin aliento. «No te vayas pensando que debemos avergonzarnos», añadió. María Elena mordió el labio inferior temblando. «No estoy avergonzada», susurró. «Solo tengo miedo». Él bajó la mirada, reflexivo. «Yo también». La confesión la sacudió. Un hombre como él, tan fuerte, tan seguro, tan respetado, tan temido. Con miedo, ella sintió un nudo en la garganta. «¿De qué?», preguntó en voz baja. Él respiró profundo. Sus palabras salieron con la sinceridad de quien se atreve a mostrar su herida más antigua. De perder algo antes de tenerlo. El corazón de María Elena se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Acercó su frente a la de él, sin pensarlo. Un gesto íntimo, un gesto que selló lo vivido sin palabras. «No voy a desaparecer», prometió ella, sin saber cómo ni por qué esa verdad le pertenecía. «Ni yo», respondió él. Se quedaron así unos segundos más, frente con frente, aliento con aliento, alma con alma. Luego ella se retiró lentamente, recogió su ropa, acomodó su cabello. Intentó volver a ser la mujer que la hacienda conocía. Intentó, pero su rostro, su respiración, su piel, su corazón, todo en ella había cambiado. Forma. Antes de salir, volteó por última vez. Tahané estaba sentado en la cama, mirándola sin prisa, con esa mezcla de firmeza y dulzura que nadie más había sido capaz de ver en él. Ella sostuvo su mirada. No sonrió, no lloró, no tembló, solo lo miró, como se mira a un destino que ya aceptaste, y salió. Forma esa mañana, mientras realizaba sus labores en silencio, sin decir una palabra a nadie, María Elena llevaba algo distinto en el pecho. No era culpa, no era duda, no era vergüenza. Era una verdad nueva, una verdad que ardía, que vibraba, que crecía. Tahané no había sido una aventura, había sido un reconocimiento, había sido un inicio. Ella todavía no entendía qué iniciarían, todavía no sabía cómo sobrevivirían al juicio, al prejuicio, a la mirada vigilante del hacendado. Pero había algo que sí sabía, lo que había nacido esa noche. No iba a morir al amanecer. Era amor, aún pequeño, aún tímido, aún en germen, pero amor. Y aunque ninguno lo dijera en voz alta, aunque ninguno supiera qué vendría después, ambos sintieron la misma certeza. Ese amor sería desde ese día lo más verdadero de sus vidas. Durante toda la mañana siguiente, la hacienda se movía como un organismo inquieto. Había un rumor en el aire, una vibración imperceptible para los demás, pero profundamente sensorial para María Elena y Tahané. Ambos habían intentado retomar la normalidad, pero cada gesto cotidiano parecía una máscara frágil que podía romperse con un solo suspiro. Ella trabajaba con más delicadeza que nunca, como si temiera llamar la atención. Él caminaba por la hacienda con pasos controlados, cargando una calma tensa debajo de la piel. No se habían buscado, no se habían mirado directamente, no se habían tocado, pero cada vez que se cruzaban en la distancia, sus almas se estremecían con la memoria de lo vivido. Forma Hernán Castillo de Alcázar, en cambio, parecía haber despertado con una intuición oscura, de esas que nacen cuando un hombre controlador siente que ha perdido autoridad sobre algo que creía suyo.
No sabía exactamente qué había cambiado, pero sabía que algo lo había hecho. Notó el rubor inexplicable en el rostro de María Elena, la tensión suave en sus manos cuando servía la mesa, el brillo húmedo en sus ojos cuando pensaba que nadie la miraba. Notó también el cambio en Tahané, una gravedad más profunda, una presencia más silenciosa, una mirada que ya no se desviaba cuando se cruzaba con ciertas sombras, y cuando un hombre como él veía un cambio sin causa aparente, no se quedaba tranquilo. Forma a media mañana. Mientras María Elena regresaba del patio con un cesto de ropa limpia, Hernán la llamó con ese tono que disfrazaba autoridad bajo una falsa cordialidad. «María Elena, acompáñeme un momento». Ella sintió un escalofrío, pero obedeció. En la sala principal, los ojos del hacendado la examinaron con la frialdad de un juez. «Dígame», comenzó él cruzando los brazos, «¿ha ocurrido algo que deba saber?» Ella frunció el ceño, confundida. «No, patrón». «¿Está segura?», insistió él dando un paso adelante. «La noto distinta». Ella tragó saliva. «No lo estoy, patrón. Sigo siendo la misma». Hernán soltó una risa corta, seca. ¿La misma? La misma mujer que llegó aquí suplicando trabajo. La misma que evitaba cualquier mirada masculina. La misma que parecía temer hasta su propia sombra. Clavó los ojos en ella. Ahora la veo ansiosa, nerviosa, revuelta. Y especialmente la observó de arriba a abajo, sin pudor, alterada. Un calor de vergüenza subió por las mejillas de María Elena. «No entiendo lo que quiere decir», murmuró. Él dio un paso más. «Lo entiende perfectamente. Y le advierto, por su propio bien, la hacienda no tolera escándalos, y mucho menos relaciones inapropiadas entre personal y huéspedes». María Elena abrió los ojos horrorizada. «Patrón, yo no...» «Ahórrame la indignación», la interrumpió él. «Ya vi las miradas, ya vi la forma en que ese salvaje la observa, y vi sobre todo la forma en que usted baja la cabeza cuando pasa a su lado». María Elena sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Por primera vez desde que llegó a la hacienda, sintió ira, profunda, silenciosa, digna. «No tiene derecho a hablarme así», susurró, apretando el cesto contra el pecho. «Yo solo trabajo aquí». «Y mientras trabaje aquí», respondió él, inclinándose hacia ella, «me pertenece. Su reputación me pertenece. Y lo que haga, también». Ella sintió náuseas y miedo, pero sobre todo, sintió que no podía permitir que ese hombre definiera su vida. No ahora, no después de conocer lo que era sentirse vista de verdad. «Yo no pertenezco a nadie», dijo con firmeza, sorprendiendo incluso a su propia voz. Hernán entrecerró los ojos. Se notó herido, ofendido, desafiado, y un hombre como él no perdonaba desafíos. Forma afuera, Tahané había escuchado parte del intercambio. No todo, pero lo suficiente. No era un hombre que espiara, pero tampoco era un hombre que ignorara el peligro. Y la voz de Hernán, cargada de veneno, le había encendido un instinto primitivo, uno que no conocía razas, culturas ni idiomas, instinto de proteger. Mientras María Elena salía, pálida, conteniendo el temblor, él se acercó con un paso lento. «¿Qué ocurrió?», preguntó con una suavidad que contrastaba con la tensión de sus hombros. Ella negó con la cabeza. «Nada que usted pueda arreglar. Dime la verdad». María Elena respiró hondo. Sus ojos se encontraron, y allí la fachada se rompió. «Me culpa», dijo ella, con la voz quebrada. «Me acusa de algo que no puedo decir, algo que no hice sola». Tahané bajó la mirada un instante. Cuando la levantó, había un fuego nuevo en sus ojos, uno que no pertenecía a la ira sino a la determinación. «No dejaré que te dañen», dijo con una firmeza que estremeció el aire. Ella cerró las manos, temblando. «No quiero que se meta en problemas por mí. La gente ya habla. Hernán lo odia.
Y yo no tengo cómo defenderlo. Él acercó una mano, pero no la tocó. La dejó suspendida a centímetros del rostro de ella, como una promesa invisible. No necesito que me defiendas, solo necesito que no huyas de lo que sentimos. María Elena sintió que el mundo desaparecía debajo de sus pies. Allí estaba la verdad que ambos habían evitado, la verdad que daba miedo, la verdad que era más fuerte que cualquier murmullo o amenaza. Ella tragó saliva. «Tengo miedo», confesó por fin. «Yo también», respondió él. Silencio. Un silencio lleno de amor que todavía no se atrevían a llamar amor. Un silencio lleno de futuro que aún no podían hacer. Un silencio lleno de decisión, aunque la elección aún no se hubiera hecho. Forma. Ese día, por primera vez, María Elena pensó seriamente en dejar la hacienda. No porque quisiera huir, sino porque quedarse significaba ver a Tahané sufrir por su causa. Y ella no estaba segura de que su corazón soportara eso. Pero entonces recordó su mirada, recordó sus palabras, recordó su caricia suspendida en el aire, y una pregunta se quedó con ella toda la tarde mientras lavaba, cocinaba y respiraba. ¿Es amor algo de lo que se pueda huir? La respuesta: todavía estaba naciendo. La decisión todavía no había llegado. Pero algo sí era claro: el conflicto estaba vivo, ardía en silencio, y nada volvería a ser igual. La tarde llegaba con un aire inquietante, una mezcla de despedida y renacimiento, como si el cielo mismo supiera que algo estaba por cambiar para siempre. Después del conflicto con Hernán Castillo de Alcázar, después del miedo, después del temblor silencioso que los acompañó todo el día, Tahané Lómez comprendió que no podía quedarse más tiempo en la hacienda. Y también comprendió algo mucho más grave, mucho más cierto, mucho más ineludible. No podía irse sin ella. Esa verdad lo tomó con una fuerza que no le permitió ignorarla. El amor que había intentado contener, ese amor que nació como una chispa, creció como un susurro y se incendió en la noche que compartieron, se convirtió en un impulso vital. No era deseo, no era impulso, era destino. El destino que había buscado su nombre durante años. Forma. Cuando el sol se ocultaba detrás de los cerros, Tahané se acercó a María Elena. Ella estaba recogiendo agua junto al pozo, con movimientos lentos, distraídos, como si su mente estuviera en otro lugar. Y lo estaba. Pensaba en él, en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido antes, en todo lo que podía perder ahora. Cuando escuchó sus pasos, su corazón dio un brinco que no pudo disimular. Pero no se giró enseguida. No quería que él viera el miedo que la consumía. Tahané se detuvo detrás de ella. «María Elena», dijo su voz baja, profunda, firme. Ella cerró los ojos, respiró y se volvió lentamente. «¿Qué pasará ahora?», preguntó ella sin rodeos, sin máscara, sin protección. Él sostuvo su mirada con una sinceridad que era imposible de esquivar. «No puedo quedarme en esta hacienda, y no quiero irme sin ti». Las palabras golpearon el aire con la fuerza de una verdad irrevocable. María Elena tembló, no de miedo, sino porque su corazón llevaba horas, días, tal vez vidas, esperando escuchar algo así. «¿Y si me voy contigo?», susurró ella con un hilo de voz. «¿Qué sería de mí?». La respuesta llegó sin duda alguna. «Serías honrada, serías respetada, serías amada, como mereces ser amada». Ella sintió un nudo en la garganta. Por primera vez desde que quedó viuda, por primera vez desde que el mundo la pisoteó, por primera vez desde que la vida la redujo a una sombra. Alguien la veía como un ser digno de un destino completo. No medio, no prestado, no condicionado, completo. «Mi tribu te recibirá», añadió él. «Eres mujer de fuerza, mujer de alma grande, y ellos ven el alma, no la piel, no los nombres, no el pasado». Ella se llevó las manos al pecho, como si necesitara sostenerse el corazón. «Tengo miedo, Tahané»,
confesó sin vergüenza. He vivido tantas pérdidas que temo perderte a ti también. Él se acercó un paso. La tomó del rostro con ambas manos. La miró, como si su mirada fuera un juramento. No puedo prometerte que la vida sea fácil, pero sí puedo prometerte que nunca te abandonaré. Ella respiró temblando. Entonces llévame contigo, susurró por fin. Un silencio cayó entre ellos, un silencio sagrado, un silencio que unió dos caminos que ya no podrían separarse. Forma. Cuando la luna emergió en lo alto, plateada y redonda, comenzaron el camino hacia el norte, hacia la comunidad apache donde vivía la familia de Tahané. Cabalgaron en un caballo oscuro, él sosteniéndola firme contra su pecho, protegiéndola del frío nocturno. El paisaje se extendía en sombras y destellos, árboles recortados contra el cielo, piedras brillando bajo la luz lunar. María Elena apoyó la cabeza sobre su hombro, respirando el olor a cuero, humo y piel que tanto la tranquilizaba. No había hablado mucho, no había preguntado demasiado, no necesitaba saberlo todo de inmediato. Solo necesitaba sentir que no estaba sola, que no volvería a estarlo. El caballo avanzó por senderos ocultos. La noche se volvió un refugio, y cada kilómetro era un paso más hacia un renacimiento. Forma. Al llegar al asentamiento apache, un anciano salió de una choza iluminada por el fuego. Su piel arrugada tenía la textura del cuero viejo, y sus ojos, pequeños pero penetrantes, irradiaban una sabiduría que parecía no pertenecer a este mundo. Tahané desmontó primero, luego ayudó a María Elena a bajar. El anciano los observó con la serenidad de quien mira más allá de lo visible. «Hijo del viento», dijo en su lengua, con solemnidad. «Ella tiene miedo». Tahané asintió. «Sí, padre, pero tiene corazón fuerte». El anciano se acercó a María Elena. Ella bajó la mirada con humildad, sin saber qué esperar. El anciano tomó su mano, la palpó, la levantó a la luz del fuego. «No teme a la vida», dijo con una sonrisa lenta. «Solo teme al dolor, y ese temor no es debilidad, es señal de que sabe amar». María Elena sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. «Bienvenida», agregó él. «Si tu alma se une a la de este guerrero, será recibida como hermana, como esposa, como madre futura de hijos fuertes». Ella llevó una mano a la boca, temblando. No sabía cómo responder, no sabía cómo agradecer esa aceptación tan inmediata, tan profunda, tan honrosa, pero su corazón sí sabía, y lloró sin sonido. Forma. La ceremonia se realizó esa misma noche. No fue una boda europea, no hubo velas perfumadas ni vestidos bordados, no hubo iglesia, ni sacerdote, ni testigos de sociedad. Fue algo mucho más antiguo, más verdadero, más íntimo. En el centro del círculo de fuego, Tahané y María Elena se tomaron de las manos. La tribu los rodeó, algunos con tambores lentos, otros con cantos suaves que parecían venir del viento. Una anciana acercó un cuenco con agua y lo derramó sobre las manos de ambos. «El agua limpia el pasado», dijo. Un guerrero sopló humo de hierbas alrededor de ellos. «El humo invoca a los espíritus para que los protejan». Un niño les entregó una cinta roja desgastada. El rojo une lo que el destino escogió antes del nacimiento. Tahané miró a María Elena. Ella lo miró a él. Nadie tuvo que preguntar, nadie tuvo que explicar. Era un sí sin palabras. Era un sí que venía desde la sangre. Era un sí que pertenecía al cielo. El anciano levantó los brazos hacia el firmamento. «Desde este momento», proclamó, «sus caminos son uno en el viento, uno en la tierra, uno en la vida, uno en el espíritu». María Elena sintió que algo dentro de ella se soltaba, como si un peso antiguo se hubiera desprendido. Sintió libertad, sintió hogar, sintió amor, un amor que no había conocido jamás. Tahané la acercó hacia él, la tomó por la cintura, apoyó su frente contra la de ella, y ella cerró los ojos dejando que el calor de su piel le recordara que no estaba soñando. No era fantasía, no era accidente, no era un instante robado. Era su destino, su unión, su comienzo. Forma. Esa noche, al recostarse junto a él en una tienda hecha de pieles suaves y cálidas,
María Elena sintió que el mundo había cambiado. Por primera vez en su vida, no tenía miedo de lo que vendría. Por primera vez, sentía que pertenecía a un lugar, a una historia, a un hombre. Tahané no solo la había salvado del dolor, la había traído a la vida. Y mientras se dormía apoyada en su pecho, escuchando el latido profundo que marcaba el ritmo de su nuevo mundo, comprendió una verdad simple y hermosa. El amor no la había encontrado por casualidad. Ella había sido elegida. Los meses siguientes a la ceremonia apache transcurrieron como un despertar lento y hermoso para María Elena Rivas, una transformación tan profunda que, a veces, cuando se miraba en el reflejo del agua, apenas se reconocía. Ya no era la mujer encorvada por el dolor, marcada por la viudez, contenida por el miedo y silenciada por el prejuicio. Era otra. Era más. Era ella misma, por primera vez. En la comunidad apache, su figura se volvió parte del paisaje de cada amanecer, caminando con una cesta de raíces, moliendo maíz junto a otras mujeres, escuchando historias antiguas alrededor del fuego, aprendiendo palabras que no existían en español, pero que parecían nombrar cosas que su alma había sentido desde siempre. Y Tahané Lomes, siempre cerca, siempre atento, siempre presente, la observaba con una mezcla de orgullo y ternura que ella nunca había imaginado que un hombre pudiera sentir por ella. No era un amor impaciente, no era un amor posesivo, era un amor profundo, completo, que encontraba belleza en todo lo que ella era. La tribu la respetaba, la trataba con dignidad, la veía como parte del tejido espiritual del lugar. Y aunque María Elena aún era tímida con tantas muestras de afecto comunitario, su corazón comenzó a extender raíces hacia esa tierra, hacia ese cielo, hacia esas personas, hacia él. Forma. Con el paso del tiempo, el vínculo entre ella y Tahané se volvió visible incluso en la forma en que caminaban uno junto al otro. Sin tocarse siempre, pero siempre conscientes del otro, siempre conectados, siempre respirando en un mismo ritmo suave y profundo. Hasta que un día, mientras preparaban la cosecha de invierno, ella sintió algo extraño, un mareo ligero, una sensación de cansancio, una sensibilidad distinta en el cuerpo. Una anciana de la tribu, cuyo ojo sabio parecía ver más allá de la piel, se le acercó y después de un breve silencio dijo con suavidad: «Tu espíritu carga 2 latidos». María Elena abrió los ojos con sorpresa. No entendió al principio, pero luego, como una ola cálida que se derrama sin ruido, comprendió. Estaba esperando un hijo, el hijo del hombre que la había rescatado de su propia soledad, el hijo del amor que había renacido en ella, el hijo que simbolizaba que su historia no terminaba en dolor, sino en vida. Cuando se lo dijo a Tahané, él la miró largo, con una emoción que ninguna palabra podría contener. No habló enseguida, solo la sostuvo por la cintura y apoyó su rostro contra su cuello, respirando hondo, como si quisiera guardar ese instante para siempre. Y luego susurró: «Tengo fuerza para proteger un mundo entero, pero nunca pensé que usaría esa fuerza para proteger algo tan pequeño y tan nuestro». Ella lloró en silencio. Lloró de felicidad, lloró de alivio, lloró porque, por primera vez en su vida, no tenía miedo del futuro. Tiempo después decidieron regresar por unas horas a la hacienda Los Encinos, no para pedir permiso, no para rendir cuentas, solo para cerrar un capítulo que ya no les pertenecía. El lugar seguía igual, grande, imponente, lleno de murmullos y de sombras. Pero al caminar por esos corredores, María Elena ya no sintió nada de lo que antes la encogía. Ni miedo, ni vergüenza, ni dolor. Era una mujer distinta, una mujer acompañada, una mujer elegida por la vida. Cuando Hernán Castillo de Alcázar la vio, quedó inmóvil. Tahané estaba a su lado, firme, enorme, sereno. La mano de ella descansaba en su vientre, donde el hijo de ambos crecía como una luz nueva. No hicieron falta palabras. La dignidad de María Elena era más grande que cualquier discurso, y el silencio de Hernán, tembloroso, contenido,
fue la confesión muda de su derrota moral. Entendió, aunque nunca lo admitiría, que había perdido. No porque ella hubiese elegido a alguien más, sino porque ella había elegido ser libre. Y eso era algo que ningún hombre podía controlar. Forma. De regreso con la tribu, la vida se volvió un canto suave. Los ancianos la cuidaban. Las mujeres la acompañaban. Los niños corrían alrededor de ella, imaginando ya al pequeño que vendría. María Elena soñaba por las noches con el rostro de su hijo, y Tahané, al despertar, la acariciaba con una delicadeza que desmentía la brutal fuerza de sus manos de guerrero. Un día, cuando el cielo estaba especialmente azul, el bebé nació. Fuerte, hermoso, de piel cálida como el sol y ojos profundos como la noche. La tribu celebró con danzas y tambores, y María Elena, con su hijo en brazos, miró a Tahané con un amor tan grande que casi dolía. Él se acercó, tocó la frente del pequeño con la suya y susurró: «Nuestro hogar eres tú», y ella entendió que, por fin, tenía un lugar donde quedarse. No una casa, no una hacienda, no una instalación prestada, un hogar que había nacido del valor. Forma. Los años pasaron. María Elena y Tahané formaron una familia rodeada de respeto y afecto. Vivieron en paz, en comunidad, en amor. Y cada vez que ella recordaba la mujer que había sido antes, la mujer rota, sola, invisible, sonreía con gratitud por el camino recorrido, porque la vida no la había destruido, la había transformado. Y un día, mientras veía a sus hijos correr por el campo, comprendió la verdad más profunda de todas. Había valido la pena cada lágrima, cada miedo, cada paso incierto, cada mirada que desafió al mundo, cada noche en silencio, cada amanecer junto a él. Y dijo en voz baja, casi como una oración: «El amor verdadero no llega cuando lo buscas, llega cuando lo mereces». Tahané la abrazó por detrás, rodeándola con sus brazos enormes, apoyando el rostro en su cuello como aquella mañana después de su primera noche juntos. Ella cerró los ojos, respiró su paz, respiró su historia, y la última frase que selló su destino, la que la vida pareció susurrar a través del viento que recorría los cerros, fue sencilla, eterna y verdadera. Porque cuando dos almas se eligen, ni el miedo ni el mundo pueden separarlas. Antes de despedirte, hermosa alma que llegó hasta aquí, déjame pedirte algo que hace una diferencia enorme para quienes amamos los romances de época. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, regálame un me gusta y escribe en los comentarios la palabra destino. Así sabré que tú también crees en esos amores que nacen donde nadie los esperaba. Cada comentario, cada like y cada nueva suscripción ayudan a que esta comunidad de personas que suspiran con historias como esta siga creciendo, siga viva, siga fuerte. Y si deseas apoyar aún más, puedes convertirte en miembro del canal. Con eso, no solo impulsas que más novelas como esta se sigan creando, sino que pasas a formar parte del círculo más íntimo de esta hermosa familia que ama los romances que sanan, que emocionan y que nos recuerdan que el amor verdadero sí existe. Gracias por ser parte de este rincón mágico. Tu presencia aquí lo cambia todo.